Bienvenidas alumnas y bienvenidos alumnos a esta sesión de Aprende en Casa correspondiente a la asignatura Geografía. Recuerden que su participación es muy importante para seguir aprendiendo aún a la distancia. En esta ocasión nos acompaña el profesor Jaime Adán González Cortés, quien se encargará de desarrollar el contenido. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Nadia. Es un placer estar con ustedes y ser partícipe de sus aprendizajes en esta modalidad a distancia. Antes de comenzar, les recordamos continuar practicando las recomendaciones de la Secretaría de Salud ante la situación sanitaria que estamos viviendo. Recuerden la importancia del lavado de manos, el uso de gel antibacterial y cubrebocas. Además de que les recomendamos quedarse en casa y si tienen necesidad de salir, deben de mantener la sana distancia. Ahora sí, comencemos. La sesión de hoy es muy especial porque a partir del tema de migración vamos a trabajar juntos para la elaboración de un proyecto de investigación. Además, lo que abordaremos hoy también servirá como revisión de los contenidos desarrollados en sesiones previas. El propósito de esta sesión es identificar los retos locales de la migración y proponer los pasos a seguir para lograrlos. Además, vamos a establecer los pasos referentes a la realización de un proyecto de investigación, en donde, desde sus casas, considerarán una problemática sobre la migración a la que se enfrentan en su localidad. La estudiarán, contextualizarán y llegarán a la conclusión al finalizar su proyecto. Me parece que todos vamos a aprender mucho a partir de que logremos consultar diversas fuentes, analizarlas e intercambiar puntos de vista. Durante la sesión tendremos la oportunidad de compartir información y desarrollar algunas actividades para que juntas y juntos podamos seguir aprendiendo. Por ello, es muy importante que tengan a la mano los siguientes materiales. ¿Me ayudas con los materiales, Nadia? Claro que sí, maestro. Los materiales que vamos a utilizar para esta sesión son los siguientes: cuaderno de notas, bolígrafos, pegamento y tijeras, libro de texto de geografía, noticias de periódicos o de internet, mapas de la localidad. No olviden anotar la fecha en la parte superior de la hoja de su cuaderno, así como el tema de esta sesión, que es los retos locales y la migración. También anoten sus dudas para que posteriormente puedan resolverlas con ayuda de sus profesores y profesoras. ¿Ustedes sabían que en el año 2015 fueron 12.339 mexicanos los que emigraron de nuestro país? Estas cifras son del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Ellos también informaron que los principales destinos de esta población mexicana que emigró fueron Estados Unidos de América, Canadá, España, Alemania y Reino Unido. Siempre he sabido que de nuestro país hay un gran número de población que decide emigrar, pero no sabía el número exacto de mexicanos que abandonaron el país, lo cual es sorprendente y en cierta medida triste. Recuerdo que en lecciones pasadas vimos dos tipos de migración: la migración interna y la migración externa. Ambas se dan en nuestro país, ¿cierto? Así es. La migración interna es la que se da dentro del mismo país, que también recibe el nombre de migración nacional. Y la migración externa es cuando una persona abandona el país de origen y se conoce como migración internacional. Pero con el tiempo, los movimientos migratorios han cambiado. Hace unas cuantas décadas, la migración más común era del campo a la ciudad, y casi siempre dentro del mismo país. En la actualidad, existe un creciente número de migrantes internacionales, es decir, que van de un país a otro. Explicaré esta información exponiendo la situación que se vive en mi familia. Yo soy hijo de migrantes nacionales, ya que mi padre es del estado de Michoacán y mi madre es del estado de Guerrero. Ambos migraron a la Ciudad de México con sus familias, en busca de mejor calidad de vida. Y recientemente, uno de mis hermanos recibió una oferta laboral del extranjero, de Estados Unidos de América para ser más específico. Así que mi hermano actualmente se encuentra viviendo en el estado de Nevada.
Con el ejemplo que nos platicó el maestro Adán, ustedes pudieron identificar cuál es la migración interna y externa. Pero en nuestro país también ocurre otro fenómeno, y es el relacionado con el paso de migrantes. ¿Verdad, maestro? Así es. Por nuestro país transita un gran número de migrantes extranjeros, la mayoría de forma ilegal, que tienen la intención de llegar a Estados Unidos de América esperando tener una mejor condición de vida allá. A este tipo de migración se le conoce como migración de tránsito. Así que es posible que muchos de ustedes hayan visto a la gente de Centroamérica, el Caribe, africanos y asiáticos, que con mucho esfuerzo, con pocos recursos y en precarias condiciones intentan llegar a la frontera norte. Todo esto que nos ha contado el maestro nos ha servido para recordar el tema de migración y así poder empezar a desarrollar una investigación acerca de la migración en nuestra localidad. Así es, Nadia. Es por eso que deben pensar muy bien qué situación migratoria ocurre en su localidad o entidad. Por ejemplo, en el pueblo donde creció mi papá, Yurecuaro, en Michoacán, actualmente vive muy poca gente, ya que muchos han decidido irse a vivir a Estados Unidos de América. Yo soy de Huimanguillo, en Tabasco. En esa zona se pueden ver a muchos migrantes extranjeros, los cuales buscan llegar a Estados Unidos de América. Pero vivo en la Ciudad de México y no veo ese flujo migratorio que ha mencionado, maestro. Por ello, va a ser importante que investiguen muy bien. Ustedes podrán pensar que su comunidad no se da la migración, pero si empiezan a preguntar, tal vez descubran que sus abuelos o parientes no nacieron en ese lugar. Pueden preguntar también por teléfono a sus compañeros de clase y vecinos. Les sorprenderá descubrir que mucha población que vive en las grandes ciudades está compuesta por gente de otros estados. Así que el indagar nos permitirá saber más sobre el tema que hayamos elegido. En este caso, relacionado con la migración. Tal vez puede ocurrir que en su entidad se den diversos fenómenos migratorios, lo que les permitirá tener un abanico de más opciones. Mientras más investiguen y pregunten, más descubrirán del tema que van a trabajar. Muy bien, pues manos a la obra. Tendremos que realizar el siguiente proyecto de investigación, respetando los siguientes pasos. Título del proyecto: tener bien claro el planteamiento de nuestra investigación, que en este caso será la migración. Te puedes apoyar de las siguientes preguntas. ¿Qué es la migración? ¿Qué es un país expulsor y qué es un país receptor? ¿Cuál es la diferencia entre emigrante e inmigrante? ¿Cuál es la diferencia entre la migración legal e ilegal? ¿Cuáles son los principales flujos migratorios en el mundo? ¿Aún no se sienten seguros de poder responder estas preguntas? No se preocupen, revisen el tema Causas y consecuencias de la migración en su libro de texto. También pueden consultar otras obras para saber más del tema. Por ejemplo, Historia mínima de la migración México-Estados Unidos de Jorge Durán. La migración y los latinos en Estados Unidos. Visiones y conexiones de Elaine Levin. Migración y desarrollo. Perspectivas desde el sur de Raúl Delgado White. La información en la red también puede servirnos, pero recuerden que deben de consultar sitios oficiales. Por ejemplo, la información que aparece en el siguiente enlace electrónico de la ONU. El del Consejo Nacional de Población. Y la organización Ayuda en Acción. Y como queremos que todas y todos puedan escoger un tema relacionado con la migración, veamos y escuchemos el siguiente video que nos envía la maestra Melanie Huechala, quien nos dará más información y datos importantes acerca de la migración en el mundo. Tomen nota y estén muy atentas y atentos. ¡Corre video! ¿Qué tal, alumnas y alumnos de Geografía? Mi nombre es Melanie Huechala. Soy especialista en estudios de migración y quiero compartirles la siguiente información.
Se tienen datos de que en 2019 el total de migrantes en el mundo era de 272 millones. Es decir, en el año 2019, una de cada 30 personas era una persona migrante. De estos, el 48% eran mujeres y el 52% hombres, como pueden ver aquí. La población que inmigra es población joven. Se trata de personas de entre 20 y 40 años de edad, ya que es población que representa fuerza de trabajo con más posibilidades de obtener un empleo en el lugar al que llega. En otras palabras, la mayoría de las personas que migran a otros países lo hacen por motivos relacionados con el trabajo, los estudios o la familia. Sin embargo, otras personas abandonan sus hogares y sus países por una serie de razones a veces trágicas, por ejemplo, por conflictos, persecuciones o desastres, como pueden ver aquí. Ahora, si hablamos a nivel general, podemos decir que predomina la migración de habitantes de los países de ingreso bajo y de ingreso mediano con destino a los países de ingreso alto, como es el caso de la población que inmigra de los países africanos y de Medio Oriente a Europa, o la población que inmigra de América Latina y el Caribe a Estados Unidos o Canadá. Por el momento me despido. Espero que esta información les haya sido útil para que continúen con sus estudios. Hasta pronto. ¿Qué les pareció la información que se presentó? Sin duda será de utilidad para fortalecer el tema en cuestión. Ahora, si ya más o menos tienen una idea del tema que quieren trabajar, es momento de hablar del objetivo del proyecto. El objetivo constituye la meta que se pretende lograr o alcanzar al fin de la investigación. Por ejemplo, si van a realizar una investigación sobre la gente que decidió migrar, su objetivo podría ser darnos a conocer las causas que los motivaron a desplazarse. Puede ser una persona o un grupo de personas, tal vez un familiar o un amigo, o bien pueden seleccionar el caso de un artista, cantante, deportista o personaje histórico, etc. Si es posible, pidan permiso para poder grabar a la persona. Como ejemplo, podemos ver el siguiente video, el cual es de una migrante llamada Lidia Bartola. Vamos a verlo. Por motivos de extorsión, mi esposo sufrió un atentado. Nos amenazaron a muerte porque querían que mi hijo se uniera con ellos pues, a extorsionar gente. Estamos muy agradecidos con ellos por todo lo que han hecho por nosotros y pues una buena atención, aquí donde estamos, una buena atención, gracias a Dios, por estarnos dedicando tiempo, paciencia con nosotros. Esperamos en Dios va a trabajar, salir adelante y ser unas buenas personas acá, portarnos bien y ser un mejor país. Pues lo que mi corazón me nace decirles es que le damos las gracias a ellos por la gran oportunidad que nos están dando de tenernos aquí en este lugar. Ahora, el siguiente punto es desarrollo del proyecto. El desarrollo hace referencia al conjunto de actividades que se llevan a cabo de manera sistemática para lograr el objetivo planteado. Todo dependerá de lo que hayan decidido realizar. ¿Elaborarán entrevistas? ¿Su trabajo implica consultar mapas? ¿Ir a una biblioteca? ¿Realizar gráficas? ¿Comparar estadísticas de migración? En caso de que exista dificultad para salir u obtener información, podrían apoyarse en sus maestros y familiares. Por ejemplo, ¿qué tal si deciden abordar el tema desde el ámbito musical? La música también está influenciada por la migración. Por ejemplo, los esclavos africanos que llegaron a América adaptaron su música con elementos de su nuevo hogar.
Así nace, por ejemplo, el reggae. Tal vez podrían ver el origen de la música que hay en su comunidad e investigar si tiene influencia de otras regiones o viceversa. También podrían indagar si la gente conoce algunas canciones que traten sobre la migración, o al platicar con los migrantes, preguntarles si extrañan la música de su lugar de origen. Mientras trabajan, también pueden escuchar algunas canciones sobre el tema. Nosotros les podemos recomendar las siguientes canciones. Sur del Sur, de La Maldita Vecindad. Fíjate bien, de Juanes. Pal Norte, de Calle 13. Entre otras más que existen. En el caso de que hayan decidido realizar entrevistas, deben de tener presente qué es lo que quieren saber. Por lo que antes de platicar con la o las personas a entrevistar, ya deben tener listo un cuestionario. Pueden plantear preguntas como estas. ¿Cuál fue el motivo por el cual abandonaste tu lugar de origen o de nacimiento? ¿Te costó trabajo abandonar tu lugar de origen y por qué? ¿Te adaptaste rápidamente a tu destino y por qué? ¿Sufriste de algún tipo de discriminación o racismo y cómo fue? ¿Por momentos extrañas tus raíces, así como tus familiares? ¿Nos podrías dar un ejemplo? ¿Tuviste problemas de comunicación referente al idioma? ¿Te adaptaste rápido al clima de tu destino? ¿Y cómo fue? ¿Extrañas fechas importantes, así como cumpleaños, fiestas navideñas, etcétera? ¿Regresarías a tu lugar de origen y por qué? Pueden utilizar estas preguntas o realizar otras, según sea el caso, cuidando que sean 5 o 6 preguntas máximo y que respondan al tema y objetivo de su investigación. Maestro, se me ocurrió que los alumnos también podrían elegir el análisis de los dibujos de los periódicos. Por supuesto, los que hablan sobre la migración. Mire, en pantalla tenemos uno muy interesante. Es muy buena idea. Esto podría servir para fortalecer lo que están estudiando en su localidad, y así su proyecto podría incluir el trabajo hemerográfico. También se puede hablar de la migración desde el punto de vista del cine. Tal vez podrían comparar algunas situaciones de las que se ve en la pantalla con lo que ocurre en su localidad. Por ello les quiero recomendar estos cortometrajes que pueden encontrar en internet. El migrante, cortometraje. Una oportunidad, cortometraje. El camino, película. El espejo roto, documental. Recuerden que ustedes deciden el tema y la forma en cómo lo van a abordar. Nosotros solo estamos haciendo algunas sugerencias. Por ejemplo, en su localidad puede que existan diversas instituciones del gobierno como el Instituto Nacional de Migración, o puede que existan casas de los migrantes. Podrían investigar su historia y la labor que realizan. Además, cada año en todo el país, durante ciertos meses, se aplica el programa Paisano. Podrían investigar en qué consiste su historia y los resultados de dicho programa en su localidad. De hecho, vamos a ver un video sobre este importante programa que lleva muchos años aplicándose en México. ¡Corre video! El programa Paisano nace en 1989 como una propuesta ciudadana de organizaciones sociales, empresariales, religiosas y políticas de la comunidad mexicoamericana residente en Estados Unidos, con el fin de crear mecanismos para controlar y gradualmente eliminar los índices de maltrato, extorsión, robo y corrupción en contra de connacionales durante su visita a México. Su objetivo es asegurar un trato digno para nuestros connacionales que ingresan, transitan o salen del país mediante las siguientes acciones: informar sobre sus derechos y obligaciones, proteger su integridad física y patrimonial, sensibilizar y capacitar a servidores públicos y a la sociedad civil, y atender y dar seguimiento a quejas y denuncias. En la guía Paisano, que está lista para su descarga en www.gov.mx/paisano, nuestros connacionales encontrarán información útil para su viaje. Aunque este programa opera de manera permanente, refuerza sus acciones en los periodos de mayor afluencia, Semana Santa, verano e invierno. El programa Paisano también cuenta con diversos canales de comunicación disponibles al servicio de nuestros connacionales. Paisanos, México las y los recibe con los brazos abiertos. La última parte, referente al proyecto, es la entrega del
Producto final y conclusiones del proyecto. Con la información obtenida, mediante la interpretación que ustedes hagan y con el apoyo de su maestra o maestro, se deberá entregar un producto final, que puede ser un ensayo, un video, un cuadro sinóptico, un cómic o un periódico mural, etc. Posiblemente, esto lo podrán decidir en conjunto con sus maestros. Este trabajo deberá ser reflexivo. Debe venir su opinión como investigador o investigadora. Pueden exponer cómo se sintieron al indagar la situación estudiada, los retos que enfrentaron y cómo lo resolvieron. Por último, deben venir las conclusiones, es decir, los argumentos o afirmaciones que sintetizan del trabajo realizado. Su trabajo también debe demostrar las fuentes empleadas para el trabajo, es decir, todo lo que utilizaron para la investigación. Por ejemplo, libros, páginas de internet, documentales, videos, entrevistas, entre otros. Elaboren sus propias fichas bibliográficas con ayuda de su maestra o maestro de la asignatura de español. Estoy segura de que todos realizarán un gran trabajo. En primaria, identificaron los tipos de migración, ejemplos de la migración interna y externa en el mundo y en México, así como sus implicaciones. Ahora en secundaria, comprendieron las causas y consecuencias de la migración. Salir del lugar de origen para radicar en otro es la historia de miles de personas, situación de la que con seguridad te has enterado por la radio, la televisión y los periódicos. Y por supuesto, la escuela. Pero hoy es el momento de ir un poco más allá. Por ello, los invitamos a trabajar en lo que deseen aprender. Nada es más provechoso como que ustedes generen su propio conocimiento. Ahora, antes de ir al reto, ¿qué les parece si vemos y escuchamos la experiencia del alumno Santiago Salinas al respecto de la elaboración de un proyecto de investigación? ¡Excelente idea, maestro! Adelante con el video. Hola, soy Santiago Salinas y cuando elaboro un proyecto de investigación lo primero que necesito es el título del tema del que voy a hablar. Posteriormente me encargo de investigar en diferentes fuentes de consulta como libros, revistas e internet. Después me enfoco a la conclusión ya que sé más a fondo del tema y ya sé que puedo hablar. ¿Qué les pareció el comentario del alumno Santiago Salinas? Sin duda, es una aportación muy útil para motivar a los demás alumnos y alumnas que nos acompañan desde casa para realizar su propio proyecto de investigación. Ahora, a manera de reto y como un inicio de su trabajo de investigación, les solicitamos que realicen el primer y segundo punto de proyecto de investigación. Es decir, elijan el título y formulen el objetivo de su trabajo. Reflexionen sobre lo que quieren estudiar y compártanlo con sus maestras y maestros. Así obtendrán más recomendaciones de cómo abordar la problemática que eligieron. Recuerden que la información para fortalecer los aprendizajes sobre la migración, de igual modo la correspondiente a cómo desarrollar un proyecto de investigación, la pueden consultar en su libro de texto y en los libros de CONALITEC, disponibles en la siguiente página. Si quieren saber más acerca de la población en México, pueden consultar la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como la página del Consejo Nacional de Población. Perfecto, concluimos la sesión del día de hoy. Esperamos que hayan aprendido mucho, aunque todavía nos falta mucho por descubrir en el maravilloso mundo de la geografía. Por lo que los invitamos a seguir las transmisiones de Aprende en Casa Geografía. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.